quería matarla por todo lo que le hizo, pero era demasiado viejo para ir a la cárcel. Don Ernesto tenía 79 años, una casa que había construido ladrillo por ladrillo durante 30 años de trabajo, y una firma que, en menos de 18 meses, dejó de servirle para absolutamente nada. Porque cuando quiso vender un terreno que llevaba su nombre desde hacía 4 décadas, el notario le dijo algo que lo dejó paralizado en la silla. Esa propiedad ya no era suya. Nunca la vendió. Nunca firmó conscientemente para transferirla. Y sin embargo, ahí estaba, en el registro de la propiedad, a nombre de una mujer 40 años menor que él, con la que se había casado apenas un año antes. Si esto te suena a algo que jamás te podría pasar a ti o a tu familia, quédate hasta el final, porque el patrón que vas a ver hoy se ha repetido, con variaciones mínimas, en decenas de casos documentados en distintas provincias del Ecuador, y probablemente conozcas, sin saberlo, a alguien que encaja exactamente en el perfil de víctima que vamos a describir. Y antes de entrar de lleno en esta historia, quiero pedirte un segundo. Si este canal te parece un espacio serio para entender cómo operan estas redes en nuestro país, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque cada semana documentamos un caso distinto, con fuentes verificadas, para que tú y tu familia sepan reconocer estas señales antes de que sea demasiado tarde. Dicho esto, volvamos a Cuenca, a esa casa de fachada colonial en el centro histórico, y a la pregunta que todavía nadie en la familia de don Ernesto ha logrado responder del todo. ¿En qué momento exacto dejó de ser dueño de su propia vida? Para entender cómo alguien pierde todo su patrimonio sin que medie, en apariencia, ningún delito violento, ningún arma, ninguna amenaza directa, hay que entender primero un dato que rara vez se discute en público: la soledad de la vejez. En Ecuador y en gran parte de América Latina, se ha convertido en un mercado. No un mercado legal, por supuesto, pero sí un mercado con oferta, demanda, especialización de roles y una tasa de éxito que explica por qué este tipo de estructuras siguen operando año tras año, ciudad tras ciudad, casi sin que el sistema judicial logre anticiparse. Según patrones documentados por la Fiscalía General del Estado en investigaciones sobre fraude patrimonial contra adultos mayores en la provincia del Azuay, el perfil de víctima se repite con una precisión que incomoda. Hombres o mujeres mayores de 65 años, viudos, sin hijos cerca o con una relación distante con su familia, dueños de una vivienda propia y con ingresos fijos, una pensión, una jubilación, rentas de algún local o terreno. No es un perfil elegido al azar, es literalmente un perfil de riesgo que quienes operan este tipo de fraudes aprenden a identificar con la misma frialdad con la que un vendedor identifica un cliente potencial. Antes de seguir con don Ernesto, vale la pena entender, aunque sea brevemente, quién era la persona detrás de esta operación, porque su propia historia, reconstruida durante la investigación fiscal a partir de testimonios y registros, ayuda a explicar cómo alguien termina especializándose en este tipo de fraude. Sandra había trabajado durante casi una década en distintos empleos informales relacionados con el cuidado de personas mayores. Primero como acompañante ocasional contratada por familias a través de anuncios clasificados, luego como cuidadora de tiempo parcial en al menos 2 residencias privadas de adultos mayores en Cuenca, de donde salió, según consta en los expedientes laborales revisados por la Fiscalía, tras acusaciones internas, nunca judicializadas en su momento, de sustracción de objetos de valor de habitaciones de residentes. Fue precisamente en ese entorno, el del cuidado formal e informal de adultos mayores, donde aprendió no solo las rutinas y vulnerabilidades típicas de esta población, sino también los mecanismos legales y notariales que después usaría de forma sistemática. ¿Qué tipo de poder notarial es más difícil de revocar? ¿Qué notarios hacen menos preguntas? ¿Cómo debe redactarse una cláusula para que parezca una simple facilidad administrativa y no una cesión patrimonial completa? Este perfil, el de alguien que aprende el oficio del cuidado legítimo antes de convertirlo en herramienta de
fraude se repite, con variaciones, en varios de los casos documentados por autoridades ecuatorianas en los últimos años, y es una de las razones por las que especialistas en protección al adulto mayor insisten en la necesidad de mecanismos de verificación más rigurosos para quienes trabajan, formal o informalmente, cuidando a personas mayores solas. Sandra tenía 37 años cuando conoció a don Ernesto en un parque del centro histórico de Cuenca, uno de esos parques donde cada mañana un grupo de hombres mayores se reúne a jugar cartas, a leer el periódico, a hablar de fútbol y de política, y sobre todo a llenar con conversación las horas que ya no llenan con trabajo ni con familia. Se presentó como cuidadora de adultos mayores buscando empleo. Él, que llevaba meses almorzando solo desde que su esposa había muerto 4 años antes, le ofreció un café. Ella aceptó. Y ese café, aparentemente inofensivo, fue la primera piedra de una estructura que tardaría 1 año y medio en completarse. Los primeros meses de esa relación, reconstruidos posteriormente a partir de mensajes de texto, recibos de restaurantes y testimonios de vecinos durante la investigación fiscal, muestran una progresión casi milimétrica. La primera semana, solo café en el parque, 2 o 3 veces, siempre en horarios distintos, como si se tratara de encuentros casuales. La segunda semana, un almuerzo en un restaurante cercano pagado por don Ernesto, porque ella apenas está consiguiendo trabajo y no quiero que gaste en mí. El primer mes, ella ya tenía llave de la puerta principal solo para los días que necesite entrar temprano a ayudar con la casa. Para el segundo mes ya lo acompañaba a la iglesia los domingos, sentándose junto a él en la misma banca donde, durante años, se había sentado su esposa fallecida. Los vecinos, en sus testimonios, describieron una escena que en su momento les pareció entrañable. Un hombre mayor que, después de años de verse apagado, taciturno, casi invisible en su propio barrio, volvía a caminar erguido, a saludar con energía, a hacer bromas en la panadería de la esquina. Nadie, en ese momento, tenía elementos para sospechar que ese resurgimiento emocional estaba siendo cuidadosamente cultivado con un objetivo patrimonial concreto. Quiero que te detengas un momento a pensar en esto. ¿Cuántas veces has visto, en tu propia familia, en tu propio barrio, a un adulto mayor que vive solo, que ya no tiene con quién hablar, que agradece cualquier gesto de compañía como si fuera un regalo enorme? Esa gratitud, ese alivio genuino de sentirse acompañado después de años de soledad, es exactamente el terreno fértil en el que este tipo de redes construyen su operación. No atacan la ingenuidad. Atacan una necesidad humana legítima, la necesidad de no estar solo. Lo que siguió a ese primer café no fue un engaño de un día, ni de una semana. Fue una relación construida con una paciencia casi quirúrgica a lo largo de meses. Sandra empezó ayudando con las compras del mercado. Luego acompañó a don Ernesto a sus citas médicas, algo que ningún miembro de su familia había hecho en los últimos 2 años, ocupados en sus propias vidas, en sus propios trabajos, convencidos de que papá está bien, vive en su casa, tiene sus rutinas. Después llegó la mudanza temporal al hogar de él, para cuidarlo mejor, para que no esté solo por las noches, para estar cerca en caso de una emergencia. Cada uno de estos pasos, contado por separado, suena razonable, incluso noble. Y esa es precisamente la trampa. El fraude patrimonial contra adultos mayores casi nunca se ve como un fraude mientras está ocurriendo. Se ve como cuidado, se ve como amor tardío, se ve como una segunda oportunidad de ser feliz. La familia de don Ernesto, una sobrina que vivía en Guayaquil, un hijo que trabajaba en el exterior desde hacía más de una década, notó el cambio, pero lo notó desde lejos, a través de llamadas telefónicas cada vez más espaciadas, y con un padre que, cada vez que le preguntaban, respondía lo mismo, que por fin, después de tanto tiempo, se sentía acompañado. ¿Cómo le dices a un padre viudo de 79 años que desconfíes de la única persona que parece estar ahí para él todos los días? Esa es, exactamente, la pregunta que paraliza a las familias en este tipo de casos, y la razón por la que muchas denuncias llegan meses o años después de que el daño patrimonial ya es prácticamente irreversible.
Especialistas en violencia patrimonial contra adultos mayores, consultados por medios ecuatorianos en la cobertura de casos similares, coinciden en que este patrón de aislamiento progresivo respecto a la familia biológica es uno de los indicadores más claros de que una relación con una diferencia de edad significativa puede tener fines distintos al afecto genuino. No se trata, insisten estos especialistas, de sospechar automáticamente de cualquier relación con diferencia de edad. Se trata de prestar atención cuando esa relación viene acompañada de aislamiento, de control sobre las finanzas y de decisiones patrimoniales tomadas con una velocidad que no corresponde al tiempo real de la relación. A los 8 meses de haberse conocido, Sandra y don Ernesto se casaron en una ceremonia civil pequeña casi improvisada, sin la presencia de la familia de él. La sobrina se enteró por una fotografía que él mismo le envió por WhatsApp, ya con el matrimonio consumado. No hubo consulta previa, no hubo presentación formal, no hubo sobre todo ningún abogado de confianza de la familia acompañando el proceso. En Ecuador, el matrimonio civil, cuando no existen capitulaciones matrimoniales previas que establezcan un régimen de separación de bienes, puede modificar sustancialmente el régimen patrimonial de una persona, dependiendo de las circunstancias específicas del caso y de las decisiones que ambos cónyuges tomen posteriormente sobre sus bienes. Es precisamente ese vacío, la ausencia de asesoría legal independiente antes del matrimonio, el que este tipo de estructuras suele identificar y aprovechar con total conocimiento de causa. Con el matrimonio ya formalizado, empezó lo que podríamos llamar la segunda fase de la operación, el traspaso sistemático del patrimonio. Primero fue una cuenta bancaria conjunta, presentada como una simple facilidad administrativa, para que sea más fácil pagar los gastos de la casa sin que tengas que estar firmando cheques todo el tiempo, mi amor. Luego llegó un poder notarial general redactado en términos amplios, justificado con el argumento más efectivo de todos. Por si algo te pasa a ti y hay que resolver trámites médicos o legales rápido, sin que yo tenga que esperar semanas. Finalmente, la escritura de la casa, la misma casa que don Ernesto había construido con sus propias manos durante 3 décadas, fue transferida a nombre de Sandra, bajo el argumento de una supuesta planificación patrimonial, para que cuando tú ya no estés, yo no tenga problemas legales con tu familia. El día en que se firmó la transferencia de la casa, según pudo reconstruirse a partir del propio registro notarial y del testimonio posterior de un empleado de la notaría, don Ernesto llegó acompañado únicamente por Sandra. No había ningún otro testigo, ninguna otra persona de la familia, ninguna consulta previa con un abogado externo al proceso. El notario, según su propio testimonio ante la fiscalía, recuerda haber leído el documento en voz alta, como exige el procedimiento, y haber preguntado de forma rutinaria si el otorgante entendía el contenido y las consecuencias del acto que estaba a punto de firmar. Don Ernesto respondió que sí. Firmó con mano firme, sin dudar, convencido, como él mismo declararía después, ya en el marco de la investigación, de que estaba simplemente dejando todo en orden para no darle problemas a su esposa en el futuro. Ese momento, aparentemente tan simple, tan rutinario, tan dentro de la normalidad de cualquier trámite notarial cotidiano, fue en realidad el punto sin retorno de todo el proceso. El instante exacto en que 30 años de patrimonio construido con esfuerzo cambiaron de dueño, sin que ninguna alarma legal se activara, porque, formalmente, todo se había hecho correctamente. Es precisamente esta corrección formal la que más preocupa a quienes estudian este tipo de fraudes desde la perspectiva legal. Un sistema notarial diseñado para agilizar trámites y respetar la autonomía de la voluntad de las personas, sin mecanismos adicionales de verificación para casos de vulnerabilidad evidente, termina funcionando, sin proponérselo, como una herramienta perfecta para este tipo de estructuras. No hace falta falsificar ninguna firma, no hace falta suplantar ninguna identidad. Basta con llevar a la persona correcta, en el momento correcto, ante el notario correcto, y dejar que el propio sistema legal legitime, sin saberlo, un acto que en el fondo es profundamente fraudulento. Detente un segundo a pensar en la ironía de ese argumento.
Usar el miedo de un hombre mayor a dejar problemas legales a quien ama, para convencerlo de entregar, en vida, todo lo que tiene. Cada uno de estos pasos, por separado, es perfectamente legal en Ecuador. Un poder notarial general, una cuenta conjunta entre cónyuges, una donación o transferencia patrimonial entre esposos. Ninguno de estos actos es, en sí mismo, un delito. El problema, y esto es exactamente lo que ha permitido judicializar casos similares en el país, surge cuando se puede demostrar que existió manipulación psicológica sostenida, aprovechamiento deliberado del estado de vulnerabilidad de la víctima, o una afectación real en su capacidad de discernimiento al momento de firmar, ya sea por edad avanzada, por deterioro cognitivo incipiente, o por el nivel de dependencia emocional generado deliberadamente. La Fiscalía General del Estado ha documentado en investigaciones desarrolladas en Cuenca y otras ciudades de la provincia de La Suay patrones repetidos y preocupantes. Notarías y registradores de la propiedad que, al revisar sus propios archivos como parte de investigaciones más amplias, identificaron a una misma persona acompañando a distintos adultos mayores, sin ningún parentesco declarado entre ellos, a firmar transferencias patrimoniales significativas en periodos de tiempo sorprendentemente cortos. Este tipo de coincidencias, cuando se analizan de forma aislada, no levantan ninguna alarma. Es solo cuando alguien, un investigador, un familiar, un notario con suficiente experiencia, empieza a conectar los puntos, que el patrón se vuelve innegable. La sobrina de don Ernesto notó algo raro cuando, en una videollamada de rutina, él mencionó de pasada, casi sin darle importancia, que ya no vivían en la casa de siempre, sino en un departamento alquilado, más cómodo para los dos, sin tantas escaleras. Ella preguntó, con cierta curiosidad todavía inocente, qué había pasado con la casa familiar. Silencio. Preguntó, ya con la voz más tensa por la pensión mensual que él recibía. Otro silencio, más largo, más incómodo. Fue precisamente ese segundo silencio el que la hizo reservar un vuelo a Cuenca sin avisar a nadie, ni siquiera a su propio padre. Lo que encontró al llegar fue a un hombre de 80 años viviendo en un departamento pequeño y ajeno, sin acceso directo a su propia cuenta bancaria, dependiente por completo de una persona que, según los registros que la sobrina empezó a revisar por su cuenta en los días siguientes, ya había estado casada en 2 ocasiones anteriores con hombres considerablemente mayores que ella, ambos matrimonios terminados en divorcio, poco tiempo después de transferencias patrimoniales de características muy similares a las que ahora afectaban a su tío. Ese patrón repetido, documentado y verificable fue exactamente lo que permitió finalmente iniciar una denuncia formal ante la Fiscalía. El trabajo de investigación financiera que permitió conectar estos casos entre sí no fue rápido ni sencillo. Analistas de la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Fiscalía tuvieron que reconstruir, cuenta por cuenta, transferencia por transferencia, el destino final de cada monto sustraído, enfrentando un obstáculo que se repite en prácticamente todos los casos de este tipo en Ecuador y en la región. El uso de cuentas de terceros, muchas veces personas de bajos recursos, captadas específicamente para prestar su identidad bancaria a cambio de una comisión mínima, sin necesariamente saber el origen ilícito completo del dinero que recibían y transferían. Este mecanismo, conocido en el argot de las investigaciones financieras como fraccionamiento a través de cuentas mula, dificulta enormemente el rastreo del dinero, porque cada transferencia adicional que atraviesa una cuenta distinta diluye la trazabilidad legal directa hacia los responsables principales de la estructura. Fue solo mediante el cruce de patrones repetidos, los mismos números de teléfono asociados a distintas cuentas mula, las mismas direcciones IP utilizadas para acceder a banca en línea desde distintos nombres de titulares, que los investigadores lograron finalmente construir un mapa completo de la red y presentar cargos con el sustento probatorio necesario para sostener un proceso judicial serio. Lo que empezó como la denuncia de una sola familia se convirtió, a medida que avanzaba la investigación, en algo considerablemente más grande de lo que cualquiera había anticipado. No era, ni de lejos, un caso aislado.
Investigadores identificaron patrones similares en al menos otros casos dentro de la misma provincia de La Suay, con distintas mujeres jóvenes vinculadas entre sí de manera directa o indirecta, algunas actuando como lo que en el expediente se denominó captadoras, encargadas específicamente de identificar adultos mayores solos en parques, iglesias, centros de salud geriátrica y ferias de jubilados, y otras especializadas en la gestión de los trámites notariales una vez conseguida la relación de confianza necesaria. Este tipo de estructura, documentada por autoridades ecuatorianas en distintos casos de fraude patrimonial contra adultos mayores, tiene una característica que la hace particularmente difícil de perseguir judicialmente. No siempre requiere violencia física ni amenazas directas y verificables. Ópera, casi en su totalidad, dentro del marco de lo que parece completamente legal. Matrimonios reales celebrados ante autoridad competente, firmas voluntarias ante notario público, trámites correctos en su forma exterior, pero profundamente viciados en su origen y en su verdadera intención. Antes de continuar con lo que pasó después en el proceso judicial, quiero hacer una pausa y compartir contigo algo muy concreto, porque este canal no existe solo para contar historias impactantes, sino para que puedas usar esa información en tu propia vida. Investigadores y organizaciones de protección al adulto mayor que han trabajado en casos similares a los de Cuenca coinciden en identificar un conjunto de señales que, cuando aparecen combinadas y no de forma aislada, deberían encender una alerta real dentro de cualquier familia. La primera señal es la velocidad. Cuando una relación sentimental con una diferencia de edad significativa avanza hacia la convivencia o el matrimonio en cuestión de semanas o pocos meses, sin el tiempo habitual de conocimiento mutuo que cualquier relación necesita para consolidarse. La segunda señal es el aislamiento progresivo. Cuando la nueva pareja empieza, de forma sutil, a desalentar las visitas de hijos, sobrinos o amigos cercanos, muchas veces bajo el argumento de «no quiero que te canses» o «prefiero cuidarte yo sola». La tercera señal, quizás la más importante, es cualquier solicitud de poder notarial amplio o de acceso a cuentas bancarias antes de que la relación cumpla al menos un año de duración documentada, un plazo que, sin ser una garantía absoluta, coincide con el tiempo mínimo que la mayoría de los especialistas consultados consideran necesario para descartar una intención puramente patrimonial detrás de una relación que avanza con esa velocidad. Y la cuarta señal, la que casi siempre aparece al final del proceso, es un cambio repentino en el lugar de residencia del adulto mayor, alejándolo de su entorno original, de su barrio, de sus vecinos de toda la vida, bajo el argumento de mudarse a un lugar más cómodo o más seguro. Más allá de identificar las señales de alerta, hay pasos concretos que cualquier familia puede tomar de forma preventiva, sin necesidad de esperar a que aparezca una situación sospechosa. El primero es simplemente mantener contacto regular y genuino con los adultos mayores de la familia, no solo llamadas rápidas de cortesía, sino conversaciones reales sobre su vida cotidiana, sus finanzas, sus relaciones, de forma que cualquier cambio significativo sea detectado temprano y de forma natural, sin que se sienta como una intrusión repentina. El segundo paso es fomentar. Mientras la persona mayor todavía está en pleno uso de sus facultades y sin ninguna relación sentimental nueva de por medio, la elaboración de un testamento claro y de directrices patrimoniales anticipadas, redactadas con asesoría legal independiente, que dejen establecida su voluntad genuina antes de que cualquier posible manipulación futura pueda torcerla. El tercer paso, quizás el más difícil de implementar culturalmente, es normalizar dentro de la familia la idea de que revisar juntos, periódicamente, la situación patrimonial de los padres o abuelos no es un acto de desconfianza ni de control, sino una práctica de cuidado tan razonable como acompañarlos a sus citas médicas. Ninguna de estas señales, por separado, prueba absolutamente nada. Miles de relaciones genuinas y felices entre personas con diferencias de edad significativas existen sin ningún componente de fraude patrimonial. La clave, insisten quienes trabajan en la prevención de este tipo de casos, está en la combinación y en la velocidad.
Cuando varias de estas señales aparecen juntas y aparecen rápido, la probabilidad de estar frente a una estructura de manipulación patrimonial aumenta de forma considerable y merece, como mínimo, una conversación honesta y respetuosa dentro de la familia sin necesidad de acusaciones prematuras, pero con la firmeza suficiente para proteger a quien podría estar siendo manipulado sin darse cuenta. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos, porque lo más difícil de este tipo de casos no es, en realidad, probar que el fraude ocurrió. Es probar la manipulación que existió detrás de decisiones que, sobre el papel, parecen absolutamente libres y voluntarias. Un adulto mayor que firma un poder notarial por su propia voluntad, frente a un notario público, en pleno uso aparente de sus facultades, no está siendo engañado en el sentido tradicional y evidente de la palabra. Está siendo acompañado con extrema paciencia, paso a paso, hacia una decisión que jamás habría tomado sin meses, a veces años, de aislamiento cuidadosamente construido y de dependencia emocional diseñada con ese propósito específico. Es precisamente por esta razón que organizaciones de protección al adulto mayor en Ecuador insisten, una y otra vez, en una recomendación que suena simple, pero que podría prevenir un porcentaje enorme de estos casos. Cualquier cambio patrimonial significativo que involucre a una persona mayor de 65 años. La venta de propiedades, la firma de poderes notariales amplios, matrimonios con diferencias de edad considerables, debería, idealmente, contar con el acompañamiento de al menos un familiar de confianza o un abogado completamente independiente antes de proceder a firmar cualquier documento. No como un acto de desconfianza hacia la nueva pareja, sino como una salvaguarda mínima, razonable, que cualquier persona en cualquier etapa de la vida debería tener al tomar decisiones patrimoniales de gran magnitud. Este tipo de fraude patrimonial contra adultos mayores no es, de ninguna manera, un fenómeno exclusivamente ecuatoriano. En Colombia, la Superintendencia de Notariado y Registro ha emitido alertas similares sobre redes que identifican adultos mayores propietarios de vivienda en ciudades como Bogotá y Medellín, utilizando mecanismos casi idénticos de acercamiento afectivo seguido de traspaso patrimonial gradual. En México, distintas fiscalías estatales han documentado estructuras conocidas coloquialmente como cazadoras de herencias, que operan específicamente en zonas con alta concentración de adultos mayores de clase media y media alta, replicando el mismo patrón de aislamiento familiar y control financiero progresivo. En España, asociaciones de defensa de los derechos de las personas mayores han advertido durante los últimos años sobre un incremento sostenido de denuncias relacionadas con lo que ahí se conoce como estafa del amor tardío, afectando particularmente a viudos y viudas mayores de 70 años en zonas urbanas. Este patrón repetido, prácticamente idéntico en su estructura a pesar de operar en países con sistemas legales distintos, sugiere algo que debería preocuparnos como sociedad. No estamos frente a casos aislados de manipulación individual, sino frente a un modelo delictivo replicable, casi exportable, que se aprovecha de una realidad demográfica común a toda la región. Poblaciones que envejecen, familias cada vez más dispersas geográficamente y sistemas de protección al adulto mayor que, en la práctica, llegan sistemáticamente tarde. Vale la pena detenerse también en las técnicas específicas de manipulación psicológica que este tipo de estructuras utiliza, no para replicarlas, sino para que puedas reconocerlas si alguna vez las ves aplicadas sobre alguien que quieres. La primera técnica, documentada de forma recurrente en este tipo de casos, es lo que algunos especialistas llaman espejo emocional. La persona manipuladora dedica las primeras semanas, casi exclusivamente, a escuchar, a validar, a repetir de vuelta las preocupaciones y los recuerdos de la víctima, generando una sensación de comprensión profunda que rara vez se experimenta en relaciones cotidianas apresuradas. La segunda técnica es la gratitud anticipada, pequeños gestos de cuidado genuino al inicio, una comida preparada, una compañía en una cita médica, que generan en la víctima un sentido de deuda emocional, haciendo que cualquier solicitud posterior, por grande que sea, se sienta como una simple forma de devolver ese cuidado recibido. La tercera técnica
Quizás la más efectiva y la más difícil de detectar desde afuera es lo que podríamos llamar urgencia disfrazada de cuidado. Presentar cada solicitud patrimonial no como un beneficio para quien la pide, sino como una necesidad práctica para proteger a la propia víctima, de forma que negarse a firmar se sienta, para el adulto mayor, como una falta de confianza injustificada hacia alguien que solo quiere ayudarlo. Psicólogos especializados en geriatría, consultados de forma genérica por medios de comunicación en cobertura de casos similares, han explicado que la vulnerabilidad que estas redes explotan no tiene que ver, en la mayoría de los casos, con un deterioro cognitivo diagnosticado. Tiene que ver con algo mucho más sutil y mucho más difícil de medir legalmente: la llamada vulnerabilidad situacional, es decir, el estado emocional de una persona que, sin haber perdido ninguna capacidad legal ni médica, atraviesa un momento de soledad extrema que la hace más receptiva a cualquier gesto de atención, sin importar cuán calculado esté ese gesto detrás de bambalinas. Esta distinción es crucial, porque explica por qué muchos jueces, al momento de evaluar este tipo de casos, se enfrentan a un dilema genuinamente complejo. La ley protege la voluntad de las personas mayores de edad, incluso cuando esa voluntad parece, desde afuera, evidentemente perjudicial para quien la ejerce. Probar que esa voluntad estuvo viciada por manipulación sostenida, sin caer en un paternalismo que le quite autonomía a cualquier adulto mayor que simplemente decide rehacer su vida sentimental, es exactamente el equilibrio que la Fiscalía tuvo que argumentar, caso por caso, ante los tribunales de Cuenca. Abogados especializados en derecho de familia y sucesiones, también consultados de forma genérica por la prensa local en la cobertura de este tipo de investigaciones, han señalado que una de las reformas más urgentes que Ecuador necesita en esta materia es fortalecer el rol preventivo de las notarías, exigiendo protocolos más estrictos de verificación de voluntad libre e informada, cuando el otorgante de un poder notarial o de una transferencia patrimonial significativa es una persona mayor de 65 años, especialmente cuando el beneficiario de dicho acto es una pareja con una diferencia de edad considerable y con un tiempo de relación breve. Actualmente, señalan estos especialistas, ese tipo de verificación adicional depende casi por completo del criterio individual de cada notario, sin un protocolo estandarizado y obligatorio a nivel nacional. Algunas propuestas concretas que han circulado en foros jurídicos y en mesas de trabajo sobre protección al adulto mayor en Ecuador incluyen, por ejemplo, la exigencia de una evaluación psicológica breve y obligatoria, realizada por un profesional independiente, antes de formalizar cualquier poder notarial general otorgado por una persona mayor de 70 años a favor de alguien con quien mantiene una relación de menos de 2 años de antigüedad verificable. Otra propuesta plantea la creación de un registro nacional centralizado de poderes notariales y transferencias patrimoniales que involucren a adultos mayores, permitiendo cruces automáticos de información entre notarías de distintas ciudades, de forma que un patrón como el identificado en Cuenca, la misma persona acompañando a distintos adultos mayores a firmar documentos similares en periodos cortos de tiempo, pueda generar una alerta automática antes de que el fraude se consuma, y no, como ocurrió en este caso, años después, cuando ya es prácticamente imposible revertir el daño patrimonial en su totalidad. Ninguna de estas propuestas, hasta el momento de esta publicación, ha sido aprobada como reforma legal formal, y organizaciones de protección al adulto mayor continúan insistiendo en la necesidad de que el Estado ecuatoriano priorice este tipo de mecanismos preventivos antes de que ocurran más casos como los documentados en Azuay. Mientras la investigación avanzaba, los fiscales lograron reconstruir, a partir de testimonios de vecinos, notarios y otros adultos mayores, contactados por mujeres del mismo entorno, un mapa mucho más amplio de la operación. No hablamos de una sola mujer actuando de manera individual y aislada, sino de una red con roles diferenciados, quienes identificaban a las víctimas potenciales en espacios públicos frecuentados por adultos mayores solos, quienes se encargaban de establecer y sostener el vínculo emocional durante los primeros meses.
y quienes, con conocimientos específicos de trámites notariales y registrales, se aseguraban de que cada documento firmado tuviera la apariencia legal necesaria para resistir, en teoría, cualquier revisión superficial posterior. Hubo, además, un quinto caso que la investigación logró documentar solo parcialmente, porque la víctima, a diferencia de las anteriores, decidió no continuar con el proceso legal una vez recuperada una parte menor de su patrimonio, prefiriendo evitar la exposición pública que implicaba declarar ante un tribunal. Don Alfonso, de 76 años, exfuncionario público jubilado, fue contactado inicialmente no por una persona, sino por lo que en un primer momento pareció una organización religiosa dedicada al acompañamiento espiritual de adultos mayores solos. Durante meses, distintos voluntarios de este grupo lo visitaron regularmente, lo invitaron a retiros de fin de semana y construyeron con él un vínculo de confianza basado en la fe y en la comunidad, hasta que gradualmente empezaron a sugerirle donaciones a la organización como forma de asegurar su lugar en el más allá y de dejar un legado espiritual duradero. Estas donaciones, que comenzaron siendo montos simbólicos, escalaron progresivamente hasta incluir la venta de un vehículo y la entrega de ahorros equivalentes a varios años de su pensión. Cuando finalmente uno de sus antiguos colegas de trabajo, alertado por el cambio notorio en el estilo de vida de don Alfonso, decidió investigar por su cuenta la supuesta organización religiosa, descubrió que no tenía ningún registro legal como fundación o entidad sin fines de lucro reconocida, y que al menos 2 de sus voluntarios principales tenían vínculos documentados con personas ya investigadas en el caso original de Cuenca. Este caso, aunque no llegó a una condena judicial completa por decisión de la propia víctima, fue incorporado como antecedente dentro del expediente general de la Fiscalía y sirvió para ilustrar algo que investigadores de este tipo de fraudes repiten con frecuencia. La manipulación patrimonial de adultos mayores no siempre viene disfrazada de amor romántico. A veces viene disfrazada de fe, de comunidad o de cualquier otro vínculo humano genuino que una persona mayor sola valore profundamente. Uno de los elementos más perturbadores que surgió durante la investigación fue descubrir que, en al menos 2 de los casos revisados por la Fiscalía en la misma provincia, las víctimas habían fallecido meses después de completado el traspaso patrimonial, en circunstancias que en su momento no generaron ninguna sospecha médica ni judicial, pero que, a la luz del patrón más amplio descubierto posteriormente, llevaron a los investigadores a revisar nuevamente los certificados de defunción y las circunstancias exactas de esas muertes. Es importante ser absolutamente claros en este punto. No existe hasta el momento ninguna prueba concluyente que vincule directamente estas muertes con un acto delictivo adicional al fraude patrimonial ya documentado. Pero la sola posibilidad y la revisión judicial que generó es un recordatorio incómodo de hasta dónde puede llegar la vulnerabilidad de un adulto mayor completamente aislado de su red de apoyo original. El caso de don Ernesto, sin embargo, no fue el único que la Fiscalía terminó vinculando a esta misma red. A unas 40 cuadras de su casa, en otro barrio del centro histórico de Cuenca, vivía doña Rosaura, de 74 años, viuda desde hacía 7, con un local comercial heredado de su esposo que llevaba años alquilado a un negocio de repuestos automotrices. Su historia, cuando los investigadores la reconstruyeron, resultó casi un calco de la de don Ernesto, con una diferencia inquietante. En su caso, no fue una mujer joven la que se acercó primero, sino un hombre de unos 45 años, presentado como sobrino de una de las mujeres ya identificadas en la red, quien se ofreció a ayudarla con el mantenimiento del local a cambio de un pequeño porcentaje de la renta mensual. La ayuda con el mantenimiento se convirtió, en cuestión de semanas, en ayuda con la contabilidad. La ayuda con la contabilidad se convirtió, unos meses después, en un poder notarial temporal para poder cobrar la renta en su nombre, mientras ella, según le explicaron, se recuperaba de una cirugía de cadera que la mantendría inmovilizada varias semanas. Ese poder notarial, redactado con un lenguaje deliberadamente amplio, nunca fue revocado.
y para cuando la hija de doña Rosaura, que vivía en Loja, decidió viajar a Cuenca para acompañar la recuperación de su madre. El local ya había sido arrendado a un tercero por 20 años, con un contrato firmado por el supuesto sobrino en representación de su madre, y con la primera anualidad completa ya cobrada y desaparecida de cualquier cuenta rastreable. Lo que conecta el caso de doña Rosaura con el de don Ernesto no es solo la ciudad ni el perfil de las víctimas, es un detalle mucho más específico y mucho más revelador. En ambos casos, el mismo notario había certificado los documentos clave, un notario que, según determinó posteriormente la investigación, mantenía una relación cercana con al menos 3 personas vinculadas a la red y que en los meses posteriores fue objeto de un proceso disciplinario independiente por parte del organismo de control notarial del país. Este tipo de complicidad, activa o por negligencia extrema, es uno de los factores que más preocupa a quienes investigan este tipo de fraudes patrimoniales, porque revela que la red no dependía únicamente de la manipulación emocional de las víctimas, sino también de puntos de apoyo dentro del propio sistema que debería protegerlas. El propio organismo de control notarial del país, al conocerse públicamente este caso, emitió un comunicado reconociendo la necesidad de reforzar los mecanismos internos de supervisión sobre notarías con un volumen inusualmente alto de trámites relacionados con adultos mayores en periodos cortos de tiempo, un indicador estadístico simple que, de haberse monitoreado de forma sistemática desde antes, podría haber generado una alerta temprana sobre el comportamiento irregular de la notaría vinculada a este caso. Esta clase de indicadores administrativos, aunque no sustituyen una investigación judicial completa, representan un primer filtro relativamente sencillo de implementar y que organizaciones de transparencia notarial en el país han empezado a proponer como estándar mínimo de supervisión hacia el futuro, hacia el B. Es importante mencionar, para no dejar una impresión injusta sobre toda una profesión, que la inmensa mayoría de los notarios en Ecuador ejercen su función con total apego a la ley y con genuina atención a las señales de vulnerabilidad de sus clientes. El caso de Cuenca no representa la norma del sistema notarial ecuatoriano, sino una falla puntual, grave y ya sancionada, dentro de un sistema que, en términos generales, cumple un rol legal necesario y legítimo en miles de trámites diarios en todo el país. La reconstrucción de este segundo caso también permitió a los investigadores establecer líneas de tiempo cruzadas. Mientras el supuesto sobrino avanzaba con doña Rosaura, al menos 2 de las mujeres ya vinculadas al caso de don Ernesto seguían activas en otros barrios de Cuenca, sosteniendo conversaciones iniciales con al menos otros 3 adultos mayores identificados posteriormente como contactos potenciales, aunque en esos casos la intervención oportuna de familiares, ya alertados por el proceso judicial en curso, impidió que la relación avanzara hacia cualquier traspaso patrimonial. Este dato, more que una simple cifra procesal, ilustra la escala real de la operación. No se trataba de un caso puntual, sino de una maquinaria con múltiples frentes abiertos de forma simultánea, diseñada para maximizar la probabilidad de éxito incluso si alguno de los contactos iniciales no prosperaba. Un tercer caso, este ya fuera de la ciudad de Cuenca pero dentro de la misma provincia, involucró a don Segundo, de 81 años, agricultor jubilado con varias hectáreas de terreno productivo en las afueras. Su historia añade un elemento distinto al patrón. En su caso, la persona que se acercó a él no ocultó en ningún momento su intención de ayudarlo a organizar su patrimonio para sus últimos años, presentándose desde el principio como una especie de asesora de planificación patrimonial para adultos mayores, un servicio que, en la superficie, suena legítimo y hasta necesario. Solo que esa asesoría, con el tiempo, derivó en la venta fraccionada de sus terrenos a compradores que resultaron estar vinculados, directa o indirectamente, con la misma estructura, a precios muy por debajo del valor real de mercado, mientras don Segundo recibía, a cambio, una pequeña mensualidad presentada como renta vitalicia garantizada, que dejó de pagarse por completo apenas 6 meses después de la última venta.
Existe todavía un cuarto caso, distinto a los anteriores en un detalle relevante, que la investigación conectó a esta misma estructura ya en su fase final. Doña Beatriz, de 69 años, viuda de un empresario textil, con inversiones considerables en certificados de depósito a plazo fijo en 2 bancos distintos, no fue abordada por una cuidadora ni por un supuesto sobrino, sino por un hombre de 34 años que se presentó como asesor financiero independiente, ofreciendo optimizar sus inversiones para obtener mejores rendimientos que los que le ofrecía el banco. A diferencia de los otros casos, aquí no hubo en ningún momento una relación sentimental explícita. La manipulación operó completamente sobre el terreno de la confianza financiera y la autoridad técnica aparente. Doña Beatriz, que no tenía experiencia previa administrando inversiones, esa había sido siempre tarea de su esposo, confió progresivamente en las recomendaciones de este asesor hasta autorizar el traspaso de sus certificados de depósito a un supuesto fondo de inversión privado que, según determinó posteriormente la Superintendencia de Bancos como parte de la investigación conjunta con la Fiscalía, no estaba registrado ni autorizado para operar legalmente en el país. Para cuando doña Beatriz intentó retirar parte de su dinero para cubrir un gasto médico urgente, el supuesto asesor había dejado de responder llamadas y el capital, estimado en más de $120,000, resultó prácticamente imposible de rastrear más allá de una primera transferencia hacia una cuenta en el exterior. Este caso, aunque distinto en su mecánica específica, comparte con los anteriores el mismo principio de fondo: la explotación deliberada de una vulnerabilidad puntual, en este caso, la falta de experiencia financiera de una viuda que nunca había necesitado manejar sola sus propias inversiones, disfrazada de ayuda profesional legítima. La Superintendencia de Bancos del Ecuador ha insistido en repetidas campañas dirigidas específicamente a personas mayores, en verificar siempre, ante cualquier oferta de inversión con rendimientos superiores a los del mercado, si la entidad o el asesor en cuestión cuenta con el registro y la autorización correspondiente ante los organismos de control financiero del país. Un paso simple que, de haberse dado a tiempo, habría evitado por completo la pérdida patrimonial de doña Beatriz. Para las familias que sí lograron reaccionar a tiempo, como en el caso de la sobrina de don Ernesto, el camino legal posterior está lejos de ser sencillo. Revertir una transferencia patrimonial ya inscrita en el registro de la propiedad requiere, generalmente, un proceso judicial que puede tomar años, con la carga de la prueba recayendo en gran medida sobre la familia que denuncia, que debe demostrar la existencia de manipulación, vicio del consentimiento o incapacidad relativa de la víctima al momento de firmar. Mientras ese proceso avanza, en la mayoría de los casos documentados, la persona señalada como responsable del fraude mantiene el control efectivo sobre los bienes en disputa e incluso puede intentar venderlos o hipotecarlos a terceros de buena fe, complicando aún más cualquier intento de restitución futura. Vale la pena, en este punto, detenerse en un dato que pocas veces se menciona cuando se habla de adultos mayores en Ecuador. Según proyecciones demográficas citadas por organismos internacionales que trabajan en la región, la población mayor de 65 años en el país ha crecido de forma sostenida durante la última década, mientras que, en paralelo, los hogares unipersonales de adultos mayores, es decir, personas mayores que viven completamente solas, también han aumentado, en buena medida como consecuencia de la migración de hijos e hijas hacia otras ciudades del país o hacia el exterior en busca de mejores oportunidades laborales. Esta combinación demográfica, más personas mayores viviendo solas, con menos redes de apoyo familiar cercano, es exactamente el caldo de cultivo que estructuras como la que operó en Cuenca necesitan para sostenerse en el tiempo. No es un problema que vaya a resolverse solo, ni que dependa exclusivamente de la voluntad individual de cada familia. Es, en el fondo, un problema social que se agrava con cada año que pasa sin políticas públicas más robustas de acompañamiento y protección al adulto mayor que vive solo. El proceso judicial contra Sandra y las demás personas identificadas como parte de la red se desarrolló a lo largo de casi 2 años,
con audiencias que se fueron postergando repetidamente por incidentes procesales, cambios de defensa técnica y la complejidad inherente de probar, documento por documento, la cadena de manipulación detrás de cada transferencia patrimonial. Durante ese tiempo, varias de las personas investigadas mantuvieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que les permitió, según pudo establecer posteriormente la propia Fiscalía, seguir en contacto con al menos 2 nuevos adultos mayores en otras ciudades. Aunque en esos casos las familias, ya alertadas por la cobertura mediática del caso original, lograron intervenir a tiempo antes de que se concretara cualquier traspaso patrimonial significativo. Este detalle, más que una simple anécdota, revela algo estructural. La velocidad del sistema judicial rara vez logra igualar la velocidad con la que estas redes identifican y abordan a sus siguientes víctimas potenciales. Durante las audiencias del juicio, uno de los momentos más recordados por quienes cubrieron el caso para medios locales fue el testimonio de la sobrina de don Ernesto ante el tribunal. Le preguntaron directamente por qué su familia no había reaccionado antes, por qué habían dejado pasar tantos meses de silencio y distancia sin hacer preguntas más incómodas. Su respuesta, según registró la prensa que cubrió la audiencia, fue simple y devastadoramente honesta. Porque queríamos creer que finalmente él estaba feliz, y no quisimos ser nosotros quienes le arruináramos esa felicidad con nuestras dudas. Esa frase, más que cualquier argumento técnico presentado por la Fiscalía o la defensa, resume el dilema emocional que enfrentan miles de familias ecuatorianas todos los días. El miedo a que cuestionar la felicidad tardía de un padre o una madre viuda sea interpretado como egoísmo, como desconfianza excesiva, como una forma de negarles el derecho a rehacer su vida sentimental en la vejez. Es un dilema real, y este video no pretende resolverlo con una fórmula simple. Pero sí puede ofrecerte una distinción útil. Cuestionar la velocidad y las condiciones patrimoniales de una relación no es lo mismo que cuestionar el derecho de un adulto mayor a amar de nuevo. Se puede perfectamente apoyar la felicidad de un padre o una madre, y al mismo tiempo insistir en que cualquier decisión patrimonial importante pase primero por una revisión legal independiente. Esas dos cosas no son contradictorias. De hecho, son exactamente la combinación que, de haber existido desde el principio, habría protegido a don Ernesto sin necesidad de arruinarle absolutamente nada de su relación. La sentencia final, cuando finalmente se emitió, incluyó penas de privación de libertad para las personas identificadas como cabecillas de la operación, además de la disposición judicial de revertir, en la medida de lo legalmente posible, las transferencias patrimoniales realizadas bajo demostrado vicio de consentimiento. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de casos, buena parte del patrimonio ya había sido vendido a terceros que alegaron, con fundamento legal válido, haber actuado de buena fe al momento de la compra, lo que complicó significativamente cualquier restitución completa a las víctimas originales o, en los casos donde ya habían fallecido, a sus herederos legítimos. Este desenlace parcial e insatisfactorio para las víctimas es en realidad bastante representativo de cómo terminan la mayoría de los casos de fraude patrimonial contra adultos mayores en Ecuador y en la región. Y es una de las razones por las que muchas familias, después de ver el tiempo y el desgaste emocional que implica un proceso judicial de esta naturaleza, optan por no denunciar en primer lugar, prefiriendo intentar resolver el conflicto de forma privada o, en muchos casos, simplemente resignándose a la pérdida. Esta subdeclaración generalizada señalan organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos del adulto mayor es probablemente la razón por la que las cifras oficiales de este tipo de fraude representan, según sus propias estimaciones, solo una fracción del total de casos que realmente ocurren cada año en el país. Don Ernesto, como muchos adultos mayores en casos similares documentados en distintas provincias del país, nunca recuperó la totalidad de su patrimonio original. El proceso judicial iniciado formalmente a partir de la denuncia presentada por su sobrina continúa actualmente en curso, avanzando con la lentitud característica de un sistema judicial saturado de casos, muchos de ellos igualmente complejos, igualmente dolorosos
igualmente invisibles para la mayoría de la sociedad hasta que un caso como este se hace público. Y quiero que, antes de cerrar este video, pienses en algo concreto. La historia de Don Ernesto no es la historia de un hombre ingenuo, ni de un anciano fácil de manipular por simple debilidad de carácter. Es la historia de alguien que, después de perder a la mujer con la que compartió toda una vida, simplemente buscaba compañía, conversación, la sensación de no llegar a una casa vacía cada noche. Y es exactamente esa necesidad humana, tan legítima, tan universal, la que este tipo de estructuras criminales aprende a identificar, a cultivar y a explotar con una paciencia que, francamente, resulta escalofriante cuando se analiza en retrospectiva. Hay todavía un último elemento de este caso que merece ser contado, porque humaniza algo que hasta ahora hemos analizado sobre todo desde la lógica del fraude y del proceso judicial. Meses después de que la investigación se hiciera pública, Don Ernesto aceptó, a través de su sobrina, dar un breve testimonio ante un medio local, no para narrar los detalles financieros del caso, que ya estaban en el expediente judicial, sino para decir algo mucho más simple, que extrañaba todavía la compañía, incluso sabiendo todo lo que ahora sabía. Que el vacío que Sandra llenó, aunque haya sido con una intención dañina desde el principio, era un vacío real, que existía antes de que ella apareciera, y que seguía existiendo después de que el proceso judicial la sacara de su vida. Ese testimonio, breve y sin dramatismo, es quizás el resumen más honesto de por qué este tipo de fraude funciona tan bien. No porque las víctimas sean ingenuas o débiles, sino porque la soledad, cuando es real y prolongada, nos hace vulnerables a cualquiera que ofrezca llenarla, sin importar cuáles sean sus verdaderas intenciones. La pregunta que este caso debería dejarte no es, entonces, ¿por qué Don Ernesto confió en la persona equivocada? La pregunta real, la que como sociedad seguimos evitando, es por qué permitimos que tantos adultos mayores en nuestras ciudades lleguen a un punto de soledad tan profundo, que cualquier gesto mínimo de atención, venga de quien venga, se convierta en la puerta de entrada perfecta para este tipo de fraude. Si tienes un abuelo, una tía, un vecino mayor que vive solo, esta es la señal para llamarlo hoy mismo, no para desconfiar de sus nuevas amistades, sino simplemente para asegurarte de que sepa que todavía tiene, en ti, una razón para no sentirse completamente solo. Antes de cerrar completamente este video, quiero recordarte algo, porque sé que muchos de ustedes llegan hasta aquí después de haber escuchado los 5 casos completos. Y eso significa que este contenido realmente les importa. Si conoces personalmente a alguien que encaje, aunque sea parcialmente, en alguna de las señales que describimos hoy, una relación que avanzó demasiado rápido, un aislamiento progresivo de la familia, una solicitud de poder notarial prematura, no esperes a tener certeza absoluta antes de actuar. Habla con esa persona, ofrece acompañarla a revisar cualquier documento antes de firmarlo. Y si es necesario, busca asesoría legal independiente cuanto antes. La mayoría de las familias que aparecen en este tipo de casos, incluida la de Don Ernesto, coinciden en un mismo arrepentimiento: haber esperado demasiado tiempo antes de hacer la primera pregunta incómoda. Quiero también compartir contigo un dato adicional que la Fiscalía incluyó en su informe final sobre este caso, porque pone en perspectiva la magnitud real del daño causado por esta red. Sumando el valor de las propiedades transferidas, los ahorros sustraídos y las inversiones fraudulentas de los 5 casos documentados, la afectación patrimonial total superó, según estimaciones periciales, el $500,000. Un monto que, para ponerlo en contexto, representa el ahorro de toda una vida de trabajo para cada una de estas personas, acumulado durante décadas de esfuerzo y arrebatado en cuestión de meses por alguien que supo, con precisión casi profesional, exactamente qué botones emocionales presionar. Si este video te ayudó a entender un patrón que probablemente no conocías, o que sospechabas pero no sabías cómo nombrar, suscríbete al canal, dale like, y compártelo con alguien que tenga un adulto mayor en su familia viviendo solo. La próxima semana vamos a documentar otro caso real, verificado con fuentes oficiales, porque en Ecuador, este tipo de historias ocurren con más frecuencia de la que cualquiera quisiera admitir.
Y mientras menos se hablen, más fácil es que sigan repitiéndose. Quiero cerrar con una última reflexión porque después de documentar tantos casos similares en distintas ciudades del país, hay un patrón que trasciende cualquier expediente judicial individual. Ninguna de las víctimas de este tipo de fraude fue elegida por ser tonta, ni por ser descuidada, ni por merecer de ninguna forma lo que les ocurrió. Fueron elegidas exclusivamente por estar solas. Por eso, más allá de las señales de alerta, más allá de las recomendaciones legales, la protección más efectiva contra este tipo de estructuras sigue siendo, hoy como hace 30 años, la más simple y la más antigua de todas. Que ningún adulto mayor en tu familia sienta que necesita buscar compañía en un desconocido, porque la compañía que realmente le importa ya está, de forma constante y genuina, disponible en su propia casa. Esa es, al final de este video, la verdadera moraleja detrás del caso de don Ernesto, de doña Rosaura, de don Segundo, de doña Beatriz y de don Alfonso. El fraude patrimonial contra adultos mayores no es, en el fondo, un problema exclusivamente legal ni exclusivamente criminal. Es, sobre todo, el síntoma visible de una soledad que como sociedad todavía no hemos aprendido a prevenir a tiempo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos en los comentarios si conoces algún caso similar en tu ciudad, siempre resguardando la identidad de las personas involucradas. Y si tienes 5 minutos más, te recomiendo revisar el video anterior de este canal, donde documentamos otra red de fraude que operaba de forma completamente distinta, pero con el mismo denominador común: la explotación calculada de la confianza humana. Nos vemos en la próxima investigación.